Bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenos días. Hola Samuel, buenos días, ¿cómo estás? Alex, Hola, buenos Hola, días. buenos días. Manuel, Buenos ¿cómo días. están? Klender, Buenos días, Claudio, ¿cómo Samuel. están? Perdón, ¿esta ¿Todo pantalla es bien? mía Gracias. o es de quién? Todo bien, nada más que me pasó su presentación Carlos porque no pudo Proyectarla. proyectarla. Entonces, pues yo la voy a pasar. Sí, es Perfecto. que Maravilloso. Bueno, Excelente pues sesión a todos, ¿eh? muchas muchas gracias gracias. Samuel. Pues yo creo que ya empezamos por los tiempos y aprovechar que todos Perfecto. tengan suficiente tiempo. Pues un poquito las consideraciones que si han estado en los demás presentaciones, pues son prácticamente las mismas, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirles o solicitarles a todos los asistentes que mantengan el audio y el video apagados durante todas las sesiones y solo pues les solicitaré a los ponentes en su momento que vayan a participar o a los comentaristas cuando les sea la palabra pues que activen su micrófono en su video, ¿no? Cada ponente tendrá ahí aproximadamente 20 minutos para hacer su exposición y al final, o si ya se está acercando el tiempo, pues yo les voy a avisar cuando esto suceda. Primero vamos a hacer las presentaciones y al final haríamos los comentarios de los expertos que tenemos aquí. Y si si llegamos a tener tiempo, pues hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces aquí les vamos a presentar 3 trabajos. Iniciamos con Carlos Alexandre Grajales Correa de la Universidad de Antioquia, Colombia, que también presenta junto con Santiago Medina de la Universidad Nacional de Colombia el artículo Método de sensibilidades y Expected Shortfall en riesgo mercado bajo el Fundamental Review of the Trading Book y sus impactos en capital sobre contratos de opciones. El comentarista va a ser Claudio Candia. Posteriormente vamos a revisar el trabajo que presenta José Manuel Brotos Martínez de la Universidad Miguel Hernández, España, junto con Amparo Galvez, Francisco del Amor, Josefa López Marín del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental en España. El trabajo es The Use of the Coupled Net Present Value in Pepper Production, comentarista Carlos Alexandre Grajales. Y finalmente revisaremos el trabajo de modelos dinámicos SPOT, una revisión empírica en finanzas, que presenta Claudio Candia, Rodrigo Herrera de la Universidad de Talca en Chile, como comentarista José Manuel Brotos Martínez. Bueno, pues vamos a hacer presentación del inicio del primer trabajo. En este caso voy a presentarla, a compartir la presentación y pues cedemos la palabra. Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias. No sé, ya todos están viendo la presentación. Todavía no. Ahora sí. Ahí la puedes maximizar. Eso. Listo. Creo Creo que hay algo que dice pantalla completa, ¿cierto? Ver, así es en el menú ver, perfecto, pantalla completa. Bueno, muchísimas gracias, Klender, por la ayuda. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar en este evento de finanzas. Hemos escuchado paneles, talleres y conferencias excelentes. Ojalá que esta les guste, les llame la atención, porque el reto es grande de poder estar a la par con tan excelentes conferencias. Bueno, el tema que aquí nos convoca es sobre el impacto de la FRTB. La FRTB es la regulación nueva de Basilea para riesgo de mercado. Bueno, pasemos de Filmina, gracias. La exposición la voy a dividir en 3 partes básicas. Lo que es el contexto, allí encontramos el problema, los objetivos, un breve marco teórico. Después tenemos el componente metodológico y damos conclusiones y resultados. ¿Sí? Siguiente. Muy bien, en el contexto del problema, fíjense que tenemos la industria bancaria que está regulada. Todos sabemos, básicamente por regulaciones de Basilea, ella usualmente está haciendo gestión de papeles. Entre estos contratos figura, por ejemplo, opciones sobre divisas. Y
la gestión de riesgos que debe hacerse sobre estos papeles, entre los riesgos que debe tomarse el riesgo de mercado. Este riesgo de mercado es sobre el que Basilea trata en el documento del 2019. Es una nueva regulación. El documento ya está consolidado, se emitió en diciembre del 19 y va a tener efecto, es decir, va a entrar en vigencia en el año 2023. Por eso el relojito que aparece aquí. O sea, estamos a puertas del inicio de la nueva regulación. Entonces, el problema, ahorita podemos dimensionar un poco ya el problema, ¿cierto? En este contexto, es medir el impacto de esa nueva regulación FRTB sobre portafolios de opciones. Ahora, nos podemos hacer aquí en realidad dos preguntas, ¿cierto? Para enfocar el trabajo. La primera es, ¿cómo es el impacto bajo el modelo estándar de la FRTB? ¿Y cómo es el impacto bajo modelos internos de la FRTB? Todos sabemos que estas regulaciones tienen su versión estándar y su versión interna. Ahora bien, la versión estándar va a ser de obligatorio cumplimiento. Los objetivos que se plantean en esencia pues son dos también, en coherencia con las dos preguntas. Uno es hacer el cálculo, el impacto de capital de riesgo a la luz de los modelos estándar. Para eso vamos a diseñar un algoritmo. Y dos, medir el impacto a la luz de modelos internos. Y para eso vamos a exponer un argumento de tipo matemático. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Pues acá esta es la única diapositiva que mostramos sobre el marco teórico. Es bastante breve lo que quiero decirles aquí, hay mayor detalle ya en el paper. La FRTB tiene tres componentes grandes. Lo que es la administración de sus libros, lo que es la redefinición del método estándar y la redefinición del método interno. En el método estándar, denotado como SA, allí se suman tres exposiciones. Una exposición que se llama método de sensibilidades delta vega curvatura. Otra exposición que es riesgo de impago y otra exposición que son riesgos residuales. En la metodología interna también hay tres exposiciones y se deben de sumar, que es el expected shortfall, los factores de riesgo inciertos pero no modelables estadísticamente. Es decir, fíjense que ya la norma se mete en un aspecto subjetivo, porque no todo es susceptible de modelar estadísticamente, y ya ellos reconocen esto. Y la tercera exposición es nuevamente riesgo de impago. Respecto a la métrica expected shortfall, esta se hace al 97.5% de confianza en un mercado estresado, ¿sí? Con todo el rigor estresado, a 12 meses y a distintos horizontes de liquidez. Sin embargo, los procesos de backtesting en FRTB, aquí sucede algo extraño, ¿sí? Extraño a primera vista, y es que el backtesting no se hace sobre el expected shortfall, se hace sobre la métrica VAR. VAR a dos niveles de confianza, al 97.5 y al 99. Bueno, hay algunos autores que están acá. Al menos en el primer componente metodológico estamos tratando de pararnos sobre la investigación de Orgeldinger en el 2018, en el cual se expresan principios para implementar industrialmente y mundialmente la norma FRTB en su componente estándar. Ahí es donde nos estamos inspirando. Pero también estamos dando un componente metodológico que va a ser sobre el modelo interno, ¿sí? Entonces allí no hay, pues nosotros no hemos encontrado escrito aún en bases de datos cómo adaptar las métricas expected shortfall o VAR a la nueva regulación, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí el trabajo por hacer es bastante grande. Además, pues si comparamos con las conferencias que han dado el día de ayer, el día de hoy,
pues uno diría, la banca tiene grandes retos, ya no solamente es con las fintechs, con las criptomonedas, pero ya ahorita tiene también otro reto grande que es enfrentar este tipo de regulación que de alguna manera los va a obligar más a tener procesos de mayor transparencia. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el componente metodológico, lo vengo enunciando ya desde hace rato, tiene dos pilares, el componente estandarizado y el interno. En el estandarizado vamos a exponer un algoritmo y ese algoritmo vamos a no a validarlo, sino a verificarlo como una prueba de escritorio en hojas de cálculo en un portafolio de una opción put. Y el otro componente es un argumento lógico matemático que va a expresar cómo vamos a adaptar métrica var y métrica expected shortfall a los nuevos requerimientos FRTB. Y para poner en marcha este argumento, pues vamos a desarrollar una aplicación, ¿sí? Que también va a ser sobre opciones. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, aquí entramos un poco más en detalle, al menos visualmente, en el algoritmo. Este algoritmo pues, es un mecanismo ¿cierto? Sistematizado, pretende automatizar, pretende impulsar y darle escala industrial a lo que es el proceso de valoración de riesgo de mercado mediante la ruta estandarizada, especialmente vía método de sensibilidades. Bueno, el algoritmo cruza por 4 etapas básicas. Uno, reconocer los factores de riesgo, clases de riesgo. Ahorita hay 7 clases de riesgo que se identifican. Hacer las mediciones de sensibilidades delta, vega y curvatura. Después pasamos por todo un proceso de agregación de riesgos. Luego de la agregación hay que hacerle choques de estrés a esos mecanismos de agregación y volver otra vez a repetir los procesos de agregación. Y finalmente viene un megaproceso que es ya la consolidación del cálculo del capital de riesgo. Aquí en el algoritmo se ve una gran cantidad de ciclos for. Esos ciclos for ya a uno le anticipan la demanda alta computacional que se viene en este tipo de implementación. Hay también algunas letricas grises, aquí donde dice MAR, por ejemplo, MAR 19. Ustedes ahí, ese tipo es como la referencia específica a la norma, ¿sí? Entonces, allí al menos el algoritmo nos permite considerar, además de sistémicamente, considerar cuáles son los procesos que intervienen en este tipo de cálculo por sensibilidades. Bueno, siguiente filmina. Bueno, aquí el argumento matemático está en el paper, no quisiera pues como quedarme allí, solo quisiera darle un vistazo muy general al diagrama, ¿sí? En este argumento matemático lo que se dice es cómo construir, porque allí la regulación pone mucho rigor, cómo construir los escenarios de estrés. En este caso, escenarios de estrés para precios de la opción o precios del portafolio de opciones. Allí, para satisfacer el rigor, vamos a considerar aplicar esa construcción a las dos crisis financieras, la del 2007-2009, financiera global, y la crisis por pandemia, 2020-2021. Allí los parámetros básicos pues, son que tomamos datos a un año estresados, nivel de confianza del 97.5 y los niveles de confianza y los niveles de liquidez ya están dados a 10 días, a 20 días, a 40, a 60 y a 120. Aquí surge algo bastante interesante y es que para países desarrollados la norma dice que se calcule el expected shortfall a 20 días, ni siquiera a 10, sino a 20. Para otros a 40. Y para aquellos países que, como nosotros, pues el expected shortfall va a deber ser entre 60 o 120 días. Entonces, eso va a exigir unos capitales de requerimiento que son enormes. Bueno, después de construir esos escenarios, esos mundos de estrés, pues vamos a calcular las métricas.
Las que vamos a adaptar aquí son métricas de VAR y de Expected Shortfall histórica, normal y T-Student. Posteriormente aplicamos procedimientos de backtesting con pruebas de frecuencia, de independencia y mixtos. 8 test en total. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Bueno, miramos los resultados. Qué pena, profesor Klender, ¿en cuánto tiempo estoy? 11 minutos. Le Llevo faltan 11. 10. Sí, le faltan 9 minutos. Pero Me faltan 9 minutos, listo. Hay Okay. tiempo, hay tiempo. Ok, listo. Muy bien. Entonces vamos con los resultados, ¿listo? Voy a aplicar el primer componente metodológico, que es la aplicación del algoritmo que captura el método estándar, que a su vez captura el método de sensibilidades, ¿sí? Yo me voy a sentar aquí en el ejemplo. El ejemplo es considerar una opción put sobre un activo hipotético llamado telco. Ese activo hipotético vamos a formular en este momento 3 condiciones. Primero, el activo está en un sector de telecomunicaciones. Ya ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Yo calculaba el VAR independiente del sector, si era tecnológico, telecomunicaciones, energético, para mí qué me importa de dónde es el activo. No, en este caso sí importa, de telecomunicaciones. 2, telco está en una economía avanzada, algo nuevo. Y 3, la capitalización bursátil de telco supera los $2 trillones. 3 elementos para este tipo de medición del riesgo. El activo hipotético resulta ser ingenuo a primera vista, pero resulta que este mismo ejemplo es el que propone la norma de Basilea oficial en el 2019. Ellos proponen solo 2 ejemplos. Este es uno de ellos, y con ello ellos pretenden dar cifras del capital de riesgo que se va a venir. Ahora, ellos hacen solamente el enunciado de las respuestas, es decir, enuncian cuánto es el capital de riesgo para este problema, pero no en ningún momento hacen los cálculos. Aquí lo que se muestra es cálculos paso a paso en hojas de cálculo que obedecen al algoritmo que estamos proponiendo, ¿sí? Aquí solamente estamos ilustrando el caso de exposición por riesgo Vega, ¿sí? Falta el delta de curvatura que están en el paper. Aquí lo interesante es fijarnos en cómo es el resultado total. Fíjense que el capital de riesgo total es del 2.91 dólares canadienses de capital de requerimiento para soportar la tenencia o la negociación de esta put sobre telco. Si ustedes, el resultado es idéntico al que, en parte a lo que expone Basilea. Si ustedes dividen el 2.91 entre el 0.98, nos está dando un factor del 7.6. Ya eso es alarmante. Es decir, tener de reserva el 760% frente al precio de la put. O sea, este tipo de derivados, uno diría, este cálculo está malo porque eso es astronómico. Coincide con el documento oficial de Basilea del 2019. O sea, para derivados, el capital de riesgo va a ser exorbitante. Entonces, aquí también como impacto, ya podemos anticiparnos a lo siguiente, de que el capital por riesgo para este tipo de regiones nuestras en latinoamericano, o países emergentes, o para activos que no tienen capitalizaciones tan altas, el capital de riesgo va a ser más alto aún. ¿Sí? Entonces ya es algo alarmante. Bueno, miremos la otra diapositiva. Bueno, aquí exponemos los resultados ya del segundo componente. El segundo componente, recuerden que es la puesta en marcha de ese argumento lógico-matemático para calcular el riesgo, el capital de requerimiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos un portafolio, en este caso, este sí es de mercado, este no es hipotético. Consideramos una opción call, libra esterlina dólar. Tomamos datos de Bloomberg en tasa de cambio y nos fijamos en cómo son las curvas de tasas de interés día a día, todo de Bloomberg.
y hacemos los cálculos, ¿sí? En este caso vamos a calcular 8 métricas de riesgo. En el gráfico ustedes ven, las primeras dos se llama bar delta gamma. Esos son los bar tradicionales de siempre, ¿cierto? Bajo Basilea 2,5. Bares normales de siempre. Las otras 6 métricas sí son métricas FRTB, vistas a la luz de las dos crisis. Aquí, de pronto un poco didácticamente, el color verde claro, el de encima, es el riesgo. Fíjense que estamos hablando de riesgo normal, T de student, bueno, 6 grados de libertad, normal, T, y histórico. Y para el expected shortfall lo mismo, normal, T, histórico. Entonces el color verde me está dando es qué riesgo tiene esa opción libra-dólar vista a la luz de la crisis, para una opción a un año, vista a la luz de la crisis de la pandemia. El morado es lo que yo le sumo al riesgo. Si quiero visualizar o si quiero medir el riesgo a la luz de la crisis por 2007. El naranja es lo que le sumo a ese riesgo acumulado para una opción que vence a 6 meses a la luz de la crisis actual. Es decir, si construyo escenarios con crisis actual. Y el último color verde oscuro es lo que yo le sumo al riesgo para obtener, a los colores anteriores, para obtener el riesgo total de esa opción, sí, a la luz de la crisis 2007. ¿Sí? Bueno, entonces a la derecha vemos exactamente los mismos cálculos, pero para 10 días. Los cálculos aquí lo estamos haciendo para el día 3 de junio de este año. ¿Sí? 3 de junio de este año. Entonces aquí de pronto uno ya diría, bueno, si este verde claro me da como esa fuerza de riesgo, si esa cantidad de riesgo a la luz de la crisis 2020 y el morado me da a la luz de la crisis 2007, pues las dos crisis hasta el momento van parecidas. No hay mucha diferencia, ¿sí? No hay mucha. Eso es lo primero que uno podría advertir aquí. Y lo segundo es que cuando miras el segundo gráfico, donde dice n igual 10 días, pues ya ahí tú dices, es contundente que el factor raíz de n no va más. Es decir, yo ya no puedo volver a multiplicar por raíz de 10 un bar a un día para obtener el bar a 10 días, que los gráficos no son, sí, no se obtiene el segundo por medio del primero por un alargamiento del factor raíz de 10. Bueno, cambiamos de diapositiva. Sí, está un minuto. Un minuto. Un minuto y medio. Un minuto y medio, listo. Este es un gráfico ya que recorre de manera muy visual cómo son los cortes de los riesgos y los retornos para 4 años en diferentes métricas de riesgo. Y la siguiente filmina, por favor. Este gráfico, aquí se recorren ya las 8 pruebas backtesting. 8 pruebas backtesting para 8 métricas de riesgo. 2 tradicionales, delta gamma, y otras 6 ya impactadas por FRTB, dadas por un bar normal, bar T, bar histórico, y a 2 niveles de confianza, ¿cierto? Se ve que la crisis, esto también se hizo para un proceso de backtesting a un año, parados el 22 de enero de este año y después parados el 3 de junio de este año. Aquí se ve el impacto de la crisis tan fuerte, mucho más cuando nos paramos el 3 de junio de este año. Estos tres son estos son los clásicos, el test de tráfico de Basilea, el binomial, los de Cupic, Christophersen y Haas. Bueno, aquí todo esto está desarrollado en scripts de MATLAB y para esta evaluación de los tests se echó de la mano del Toolbox de riesgo financiero de MATLAB. Bueno, miremos la siguiente, por favor. Aquí consolidamos las 3 últimas filminas, ¿sí? Y damos algunas observaciones. Por ejemplo, que el VAR y el expected shortfall suben cuando la opción vence en corto plazo, que en ambas crisis la métrica histórica va a estar asociada a menor riesgo de capital, es decir, el banco va a necesitar menos plata de patrocinio, menos plata de requerimiento, si adopta la métrica histórica. Aún así,
parados en la crisis del 20, la métrica histórica va a dar mucho más capital de riesgo, va a implicar más capital de riesgo que las contrapartidas tradicionales. Si miramos los escenarios de estrés, la crisis 2020 hace que el impacto sobre el VaR histórico sea mucho más significativo. Pero a la luz de la crisis 2007, el que va a ser más significativo va a ser el VaR normal interés turno. ¿Sí? Otra pregunta natural es que ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿cuánto es ES más grande que el VaR? Porque la norma está reemplazando el VaR. Sí, ya no va más VaR, va ese expected shortfall. ¿Cuánto es expected shortfall más grande que el VaR? Si solo miramos FRTB, ES le gana al VaR en un 21% para la métrica histórica y normal, y le gana al VaR en un 36% para la métrica T. Y eso que la comparación sería más drástica si lo hacemos con las medidas tradicionales. Y en el backtesting, pues, solo miremos estas a muy grosso modo, hay un poco más de banderas verdes que de rojas, en especial para la métrica histórica, la cual está acotada además por el 100%, que no puedo perder más del 100% del portafolio. Es decir, que estas observaciones están defendiendo el argumento lógico-matemático que estamos presentando para calcular el riesgo de mercado del portafolio considerado. ¿Sí? Bueno, miremos la última, Filmina, profesor Klender, qué pena. Bueno, estas sí son unas consideraciones ya finales, ¿cierto? La FRTB para el 2023 va a traer unos impactos muy fuertes. Debemos estar preparados académicamente. Se deben actualizar programas universitarios ya con esto. Las economías emergentes van a haber desafíos, pero podríamos empezar también a vislumbrar oportunidades siempre y cuando haya una contratación de recurso humano muy adecuado. Lo que se ha tratado aquí de hacer también es un puente de comunicación, porque se han presentado una metodología desde el componente estandarizado y otra desde el componente interno. Entonces estamos trazando un puente de comunicación que fortalezca un programa de administración de riesgo. Y como limitaciones, bueno, aplicar esta FRTB a portafolios mucho más complejos, cómo es el impacto de la FRTB a otros componentes. Y miren el último puede abrir ya un campo de investigación bien interesante. Como hay un aspecto subjetivo de la norma en los modelos internos, el que se llama calcula el capital de riesgo debido a factores inciertos no modelables estadísticamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay teorías ahorita ya abiertas muy interesantes. Una de ellas se llama teoría de la incertidumbre y esto puede potenciar el estudio de este tipo de fenómenos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Me perdonan si me pasé algunos minutos. No te preocupes, Carlos. Pues muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente artículo. Está por ahí el doctor José Manuel Brotons. Por favor, si gusta. Hola, buenos días de nuevo. Un segundito, me comparto. Me confirma. A ver, un segundito, a ver. Epa. Aquí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues nada, en fin, ya buenos días, como decía, y voy a presentar el artículo, la comunicación de Use of Decoupled Net Present Value in Paper Production, que he escrito en colaboración con mis colegas Amparo Galvez, Francisco del Amor y Josefa López Marín, todos ellos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrícola de Murcia, España. Yo pertenezco a la Universidad Miguel Hernández y estamos colaborando desde hace varios años en diferentes estudios agrícolas. En este artículo en particular queremos analizar el riesgo del cultivo del pimiento. Sé que es un poco distinto a todo lo que se viene presentando aquí, pero en fin, creo que también es algo interesante y que a veces pues, que es conveniente su análisis, ¿no? ¿Por qué nos dedicamos a análisis del tema del pimiento? Bueno, pues aquí pertenecemos al sureste español y el sureste español, digamos, pues todo el cultivo hortícola pues tiene gran importancia, ¿vale? El clima es muy adecuado. Y en particular, el cultivo del pimiento pues ocupa, o España es
disculpen que tengo la presentación en inglés, pero bueno, voy a hacerlo en castellano. España ocupa la tercera posición en cuanto a área cultivada en invernadero, en esto. Perdón, el pimiento ocupa la tercera posición después de los tomates y de los pimientos. Y en todo caso, España es el segundo máximo exportador del mundo de pimientos, justo por detrás de México. Bien, conviene indicar que nosotros vamos a centrar en este artículo en el riesgo, ¿vale? Tenemos aquí dos tipos de riesgo. Por una parte, los riesgos tipo agronómico, pues son los derivados, pues en este caso hemos considerado riesgo de nematodos y riesgo de afidios, es decir, básicamente el riesgo de que existan plagas que no se puedan controlar, ¿vale? Me refiero a plagas, digamos, que son difícilmente controlables. Y luego también otro tipo de riesgo que es el riesgo de la mala calidad del agua. Aquí en España, pues el agua es de bastante mala calidad, por lo menos aquí en el sureste español, ¿no? Y esto lo que genera es pues, que al final el producto pues, sea de peor calidad, tenga peor calibre y en consecuencia pues, un peor precio. Pero aparte de estos dos, digamos, riesgos que sean más o menos habituales, pero no tenemos que olvidarnos del riesgo de venta, riesgo de precio. Es decir, oye, es cierto que cualquier otro activo, pues, oiga, que se dedica a vender mesas, pues va a tener el riesgo de esto, de que el precio baje. Pero claro, en la agricultura, pues este riesgo es muy superior. Y ello es debido a que los precios oscilan muchísimo. No solamente de una campaña a otra, sino que dentro de la misma campaña pues hay variaciones importantes. ¿Vale? Pues bien, para evaluar todo este tipo de proyectos, normalmente se utiliza el valor actualizado neto, el Net Present Value. Él se basa en el coste medio ponderado del capital, ¿vale? Y se introduce cuando existe riesgo en los proyectos, es un método que surgió básicamente para valorar activos de renta fija, pero cuando se utiliza para inversiones reales, pues el riesgo se introduce normalmente pues incrementando la tasa de descuento. Claro, esto genera importantes problemas porque si bien en los proyectos a muy corto plazo, pues este riesgo no es demasiado importante, pensemos en un proyecto, por ejemplo, o una inversión o en un invernadero cuya vida útil pues, sean 25 años, por ejemplo. Claro, si lo que hacemos es aumentar la tasa de descuento, lo que perjudicamos directamente son a proyectos cuyos flujos netos de caja finales pues tengan valores muy superiores frente a los valores, digamos, de los primeros años. Y luego además, oye, ¿en cuánto incrementamos esa tasa de descuento, ¿no? Que normalmente es el riesgo libre de capital más una tasa de descuento, más una, bueno, pues más algo más, ¿no? Oye, ¿y cuánto es ese algo más? Pues la verdad es que teóricamente pues se dice en muchísimos sitios, pero cuando buscamos aplicaciones prácticas, pues realmente pues no lo encontramos, ¿no? Es muy difícil de cuantificar, ¿no? Entonces, por ello, utilizamos el Decoupling Net Present Value, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es identificar todos los riesgos e introducir esos riesgos como un coste adicional del proyecto. Bien, está claro que los costes los tenemos, los podemos saber, los ingresos los podemos medir, por lo menos los ingresos medios de la producción, pero ¿cómo identificamos estos riesgos? Pues básicamente la idea que subyace detrás del Decoupling Net Present Value es establecer un seguro, ¿no? Decir, oye, mira, voy a contratar un seguro y lo que me cuesta a mí el seguro pues va a ser el coste. Claro, uno tiene seguros contra pedrisco, uno tiene seguros contra heladas, pero lógicamente uno no tiene seguros por riesgo de bajada de precios, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, pues aquí vamos a ver diferentes riesgos, el riesgo de bajada de precios, oye, pues vamos a calcular estadísticamente en base a toda la información que tengamos cuál sería mi riesgo. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de riesgos, ¿vale? Pues con el riesgo de nemátodos. ¿Cuál es el riesgo de que aparezca un nemátodo y si aparece, cuánto va a afectar a mi producción, ¿no? Eso es una labor muy fácil de modelizar teóricamente y muy compleja luego de aplicar en la realidad, ¿no? Eso es lo que trato de analizar de este artículo, ¿vale? También les pido sobre todo al comentarista pues que tengan en cuenta pues, que ha habido ciertos riesgos porque al final se mandó a prisa y corriendo y ahora ha habido algunos errores de bulto, ¿vale? Pero que, en fin, que luego comentaré en su momento. Vale, el objetivo de este artículo decía que es, en primer lugar, analizar
los riesgos de bajada temporal de precios y bajada permanente. La diferencia entre bajada temporal de precio y bajada permanente nosotros la hemos calificado de la siguiente manera. Vamos a establecer dos precios. Uno que es el precio, el break-even point, es decir, el precio mínimo que debe tener el pimiento para que el cultivo sea rentable, o por lo menos para cubrir los costes, y otro precio que sería el precio medio esperado de los pimientos en el pasado. Entonces, siempre que si el precio es superior al precio medio, no hay problema porque no hay ningún tipo de riesgo. Pero si el precio está entre el umbral de rentabilidad y ese precio medio, ahí tendríamos un problema que hemos considerado de bajada temporal. ¿Por qué temporal? Porque estimamos que el precio se puede recuperar en años venideros. Oye, mira, este año hemos tenido malos precios, pero pues porque un exceso de demanda, un exceso de producción, o en fin, por lo que sea. Pero esperamos que el año que viene pues, el precio vuelva a sus niveles habituales. Otra cosa es que el precio caiga muchísimo. Entonces, claro, si el precio cae por debajo del umbral de rentabilidad, el agricultor puede considerar, y nosotros lo consideramos en este caso, de que difícilmente va a recuperar los valores esperados. Entonces, en este caso, decimos que es un riesgo permanente de bajada de precios, ¿no? Aparte de estos dos riesgos, pero vamos a considerar también los riesgos de que las plantas presenten ciertos problemas por no poder ser tratadas a tiempo o porque dichos tratamientos fitosanitarios pues no generen los efectos esperados, ¿no? Oye, tenemos nemátodos, ¿vale? Es una especie de bichitos que se producen en las raíces. Oye, y nos hemos dado cuenta y hemos hecho un tratamiento fitosanitario. Resulta que los bichitos estos pues no se han muerto, ¿vale? Han pasado nosotros olímpicamente. Y, oye, pues tenemos un problema en la plantación. O sencillamente nos hemos dado cuenta tarde y ahora ya nada podemos hacer. Eso es algo que no debe pasar, pero que pasa muy frecuentemente o mucho más frecuentemente de lo deseado. Y luego también otro problema que vamos a considerar es el riesgo de baja calidad del agua. Y es que aquí en el sureste español es una zona, digamos, hay muchísimo cultivo hortícola y sin embargo, pues carecemos de agua. El agua tenemos que traerla o bien desalarla, o bien utilizarla de depuradoras, o bien traerla de otras cuencas como el centro de España. Entonces, claro, pues tenemos un problema de mala calidad, ¿no? Bueno, si el agua de aquí, de la zona, pues de mala calidad. Vale, pues para esos dos últimos riesgos, bueno, para todos tenemos que utilizar información pasada, ¿no? Por ejemplo, para los dos primeros quizás es más fácil de tratar porque podemos pensar que la información pasada se va a mantener en el futuro y podemos calcular probabilidades. Estos dos últimos, pues hombre, es difícil no hay series históricas, con lo cual es mucho más difícil tener esa información pasada. Y luego tampoco tenemos información cierta de cuál va a ser mi daño en mi parcela particular o en mi plantación particular. Así que hay estudios, sí que hay bibliografía, pero, oye, no necesariamente lo que te ha pasado a ti me pueda pasar a mí, aunque sean cultivos en la misma zona, o aunque sean cultivos que hacen incluso en el mismo municipio, ¿no? Cada plantación, cada cultivo tiene sus características particulares, ¿vale? Bien, como decía, tenemos que utilizar todo este tipo de información y obtener el valor actual de todos los ingresos, de todos los costes y de todo este riesgo, ¿no? Y decía que a cambio no utilizaremos ningún risk premium, ¿vale? Utilizaremos simplemente como tasa de descuento la tasa libre de riesgo. Para ello, pues utilizaremos la formulación que creo que es muy conocida, que es que el operador valor actual, que es la suma de todos los cash flow descontados con una función de descuento, ¿vale? El cash flow, pues es la diferencia, o net cash flow, es la diferencia entre el inflow y el outflow, y el discount function, bueno, la función de descuento, pues es este tipo de función. Quiero decir que, bueno, que no se analiza en este trabajo, pero que hemos analizado otros trabajos, el uso de diferentes funciones de descuento y que realmente pues, no alteran en demasía los resultados, ¿vale? Por tanto, en principio, utilizar una función de descuento u otra prácticamente no altera resultados, ¿no? Y entonces decía que este es el operador valor actual y si introducimos los seguros sintéticos, pues tendríamos el seguro sintético de los ingresos menos el seguro sintético de los outflows, restando, digamos, a los cash flows tradicionales, ¿no? Bien.
Estas son unas expresiones que he corregido, ¿vale? Decía que la caída en precios, pues se considerará que los precios son una función normal y la probabilidad de que pues oscile entre un precio y otro, bueno, aquí hay un pequeño error, ¿vale? Pues sería la integral entre P sub t y P sub a, ¿de acuerdo? Esto hay que corregirlo. ¿Vale? ¿De qué? Pues P sub t sería el umbral de rentabilidad y P sub a, pues el precio esperado, ¿no? Mu y sigma son, como siempre, los precios medios y la desviación estándar, ¿no? Esto en cuanto al riesgo de bajada temporal. El riesgo de bajada permanente realmente este de aquí y que sería el riesgo de que el precio baje por debajo del umbral de rentabilidad, ¿vale? Calculada también con una expresión muy similar aquí, ¿vale? Corrigiendo estos datos, pues cada vez hay un error. Y luego, con respecto al resto de riesgos, ¿vale? Pues tendríamos que utilizar información pasada, información de bibliografía e información de probabilidad de ocurrencia. Esta información de probabilidad de ocurrencia es lo que difiere mucho de unos artículos a otros o hasta incluso no necesariamente los valores que ocurren en otras áreas pues están ocurriendo aquí. Oigo un ruido de fondo, no sé si es porque sea algún cruce de líneas por ahí, pero bueno, no hay problema. Bien, como simplemente a nivel ilustrativo, porque en fin, yo creo que esto es más un tema de conocerlo que otra cosa, pues vemos aquí cómo evolucionan los precios a lo largo de todo el año. Yo estoy analizando un cultivo agrícola, un cultivo de pimientos, que se extiende desde finales del mes de abril hasta finales del mes de julio aproximadamente, ¿vale? Entonces vemos como desde finales del mes de abril hay unos precios altos y que empiezan a caer porque todo el mundo empieza a producir pimientos y, claro, aumenta la producción, pues lógicamente caen los precios. Viene mejor clima, vienen mejores precios y luego se mantiene estable pues, hasta final de campaña donde ya pues empieza a haber, hombre, aquí hablo de nuestra producción, ¿vale? Pues hay otro tipo de cultivos que producen en este periodo de aquí y luego otro tipo que producen este tipo de aquí, pero que, en fin, son más costosos y que mucho menos frecuentes. Nosotros estamos analizando el cultivo tipo que va de la semana 12, 13 hasta la semana 33, 35, 36, depende más o menos, ¿no? Esa sería la evolución habitual. Bueno, aquí tenemos para 2 años que hemos hecho el estudio, pues cómo han evolucionado los precios, ¿vale? En base a 3, vemos la producción semanal, los precios semanales y por calibre, ¿vale? Cada tipo de pimiento, pues el pimiento, digamos, gordo, pues tiene unos precios y el pimiento, pues pequeño, pues tiene otros precios. Y el no comercial, pues ni se considera porque es un pimiento que en principio no se puede vender o si se puede vender es simplemente para industria y poco más y que prácticamente lo comido por lo servido, quiero decir que prácticamente no reporta ningún beneficio, ¿no? Y pues prácticamente como si no se vendiese, ¿no? Bien, simplemente a nivel ilustrativo, pues aquí teníamos los costes del pimiento. Vemos que los costes mayores son los costes de semillas y los costes de personal propio o ajeno, así como seguridad social. Y también son importantes los costes de maquinaria, así como los costes de desinfectante, para evitar incurrir en este tipo de problemas que estamos hablando antes, ¿no? Y aquí, por los costes de estructura, por los costes de invernadero, que hemos considerado una vida útil de 24 años, en línea con los estudios habituales y en línea con lo que nos dicen los agricultores. Un coste de cambio del sistema de goteo, que también hemos considerado una vida útil por aproximadamente 8 o 10 años, ¿vale? Y un cambio de la cubierta de plástico del invernadero también de más o menos 3 años, ¿no? Bien, en base a todo ello hemos calculado el riesgo de bajada temporal y el riesgo de bajada permanente. Quizás llame la atención, bien, aquí, claro, solamente existe riesgo por las semanas en que hemos tenido producción, lógicamente. Si no hemos tenido producción, pues no ha habido riesgo. Si hubiéramos hecho de muchos más años, pues seguramente unos años con otros se compensarían y pues tendríamos este riesgo más o menos todos los años. Nos llama la atención de que esa línea, que es la probabilidad de que el precio baje o si se encuentre entre 37 céntimos y el precio medio, pues es mayor en los primeros años y menor en los últimos. ¿Por qué? Porque en estos primeros años el precio es muy elevado, mientras que en los últimos el precio es mucho más bajo. Entonces aquí es donde existe el riesgo de que baje.
mientras que en los últimos pues prácticamente se produzca más o se produzca menos, pues el riesgo va a ser insignificante, ¿no? Esto en cuanto al riesgo de bajada temporal. En cuanto al riesgo de bajada definitiva, pues es justamente al contrario, porque aquí estamos hablando de que el riesgo baje por debajo de 0,37. Y nos encontramos con que las últimas semanas, pues el precio ya está muy cercano a 0,37, mientras que las primeras, aunque pueda bajar de 1,20 que teníamos, que realmente llegue a bajar de 0,37, pues realmente difícil, ¿vale? Estoy acabando. Aquí tendríamos el riesgo de nematodos, de anfibios y de agua de mala calidad o aguas salinas, ¿no? Entonces, aquí he anotado las pérdidas que se producen si se presentan estos factores obtenidos a base de probabilidad, y aquí pues he obtenido en base a pero aquí estos serían las pérdidas, ¿vale? En base a bibliografía, y esto de aquí pues en base a expertos que nos han indicado la probabilidad de ocurrencia de ese daño en nuestros cultivos particulares, ¿no? Y así hemos calculado el riesgo. ¿Vale? Hay que indicar que solamente hemos considerado estos 3 riesgos, pero podríamos considerar muchos más riesgos, ¿de acuerdo? En cuanto más riesgos consideremos, pues un análisis mucho más exacto tendríamos. Entonces, para el cálculo del Net Present Value, pues simplemente es igual que el del Net Present Value, simplemente incorporando estos riesgos y bajando la tasa de descuento. ¿Bajándola cuánto más? Pues simplemente la tasa libre de riesgo, que en nuestro caso en España, pues afortunadamente la tenemos bastante baja. Imagino que otros países pues la tendrán algo más elevada, pero en fin, aquí depende de análisis en cada país, ¿no? Aquí pues más o menos hemos multiplicado para el Net Present Value la tasa pues por 3, 4, ¿vale? En otros países pues decíamos una tasa mucho más elevada, ¿no? Pero el resto de valores son exactamente los mismos. Y por último, pues simplemente indicar las conclusiones, indicar que los precios en las primeras semanas son mucho más altos y mucho más volátiles, con lo cual la probabilidad de que los precios caigan por debajo o que los precios bajen de los precios medios, pues es mucho más probable, ¿vale? Pero la probabilidad de que bajen por debajo de los precios del umbral de rentabilidad, pues es mucho más difícil porque el umbral de rentabilidad se sitúa mucho más abajo. Entonces, ese riesgo de bajada permanente, que hay que indicar que este riesgo, y aquí no lo he especificado bien, porque digamos, esto viene bien especificado en el artículo, se calcula es un porcentaje que se calcula sobre el valor neto antes de introducir el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo de bajada permanente pues irá decayendo en la medida que vayan avanzando los años. ¿Vale? Simplemente que el riesgo por nematodos y anfibios se ha obtenido de acuerdo con diversas referencias que hemos consultado, ¿vale? Porque en todo caso depende mucho de la zona, incluso del municipio y hasta incluso de la parcela. Y por último, que el riesgo de baja de agua calidad pues es muy importante, especialmente en el futuro y sobre todo aquí en el sureste español, donde existe muy poca agua y además es de muy mala calidad, ¿no? Y por último, pues nada, pues indicar que en fin, habrá que considerar otros riesgos, mejorar las capacidades de estimación o de predicción de esos riesgos para mejorar el análisis final. Nada, pues como se van a acabar los 20 minutos, pues nada, simplemente pues darles las gracias, ¿vale? Y nada más. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Muchas gracias, doctor José Manuel. Vamos para continuar con los tiempos, a presentar el trabajo correspondiente lo va a presentar Claudio Candia, el trabajo Modelos Dinámicos POT, una revisión empírica en finanzas. Ahí está, listo, se está compartiendo. El micro no se escucha. Si puede activar el micro, por favor.
Igual se queda sin el micro. Sí, en la parte de abajito hay un micrófono, le puede quitar la... ¿Aló, se escucha? Ya, ¿Se ahí se escucha o escucha no? muy bien, sí. ¿Sí? Sí, ¿Se escucha? Vale, ya. Entonces voy a... eh, y estoy proyectando, se escucha y se ve bien, ¿no es cierto? Yo ¿Sí? lo sigo sin sí, escuchar, no sí. sé si ustedes sí lo ¿Aló? escuchan. Yo lo escucho, estoy escuchando y viendo la Yo presentación. lo escucho perfectamente, sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Ya. Entonces esperamos un segundo. ¿Sí? ¿Esperamos un segundo? ¿O sigo con la presentación? No, ya se escucha bien y se ve bien todo, sí. Sí, Carlos, ¿sí? Sí. Blender, sigo con la presentación, ¿verdad? Vale, Sí, se escucha muy bien ya, y todo. Adelante, adelante. vale, Perfecto. ya. Entonces este es el Dynamic Pod Models, an empirical review in finance. Entonces, esta es la estructura de la presentación que estoy proponiendo. Primero hay una introducción, después reviso algunos aspectos metodológicos, el análisis empírico y los resultados. Donde más me voy a detener son en estos dos primeros puntos para poder entender el problema. Entonces, bueno, el objetivo del trabajo consiste en comparar respecto de su capacidad de pronóstico eh, distintos modelos que son utilizados para pronosticar medidas de riesgo financiero. ¿Mm? Entonces, lo que está mostrando en el gráfico son las pérdidas financieras del Standard & Poor's 500, ¿no es cierto?, en la línea negra, y para uno de los modelos particulares que vamos a comparar, se están mostrando las estimaciones que ese modelo hace respecto a estas dos medidas de riesgo, que son el VAR, aparece en rojo, y el Expected Shortfall, que aparece en verde. Ya ambas para un nivel de confianza del 97,5%. ¿Vale? Entonces, esa es la idea, es saber cuál de todos los modelos que vamos a comparar, que están en la literatura disponible, nos permite un mejor pronóstico de estas medidas de riesgo. Bueno, ¿y de dónde viene este objetivo? ¿Qué es lo que lo motiva? Es que en el 2008, bueno, a partir de la crisis subprime, la administración del riesgo financiero ha reforzado o enfatizado el uso de medidas de riesgo de cola o de tail risk, ¿vale? ¿Y a qué se debe esto? Es que a partir de la crisis se ve como cierta la posibilidad de que los mercados financieros experimenten pérdidas de mayor magnitud, ¿vale? Entonces, esto es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, en este gráfico, en el panel inferior, se ven nuevamente estas medidas de riesgo, en verde, Expected Shortfall, en azul, el VAR, ¿no es cierto? Y lo que están haciendo estas medidas de riesgo es estimar un cuantil dentro de la cola de la distribución de pérdidas. Y esas medidas se fijan por sobre un umbral. Entonces, en el primer panel aparece un umbral dentro de la serie de pérdidas, y ese umbral define la cola de la distribución. Entonces, a partir de la cola de la distribución que se puede ver en el segundo panel, se estiman estas medidas de riesgo, ¿no es cierto?, que aparecen en el tercer panel, a partir de un conjunto de modelos que vamos a comparar. Entonces, bueno, para la estimación de estas medidas de riesgo existen distintas metodologías. Existen distintas metodologías y una de ellas, una de las relevantes, es la teoría del valor extremo, ya que pone particular énfasis en la cola de la distribución. A diferencia
de otras metodologías. Entonces, dentro de la teoría del valor extremo existen dos enfoques, dos alternativas. La primera de ellas consiste en, primero, utilizar modelos de media y varianza condicional, ¿no es cierto?, a modo de prefiltrar los datos para posteriormente ajustar una distribución de probabilidad a los retornos asociados, ¿vale? Entonces, a partir de esta técnica existe esta forma de prefiltrar los datos a través de modelos Armacarche, por ejemplo. La segunda forma consiste en evitar esta prefiltración y capturar los hechos estilizados de las series por sobre un umbral de manera directa, sin hacer este prefiltrado. Entonces, bueno, acá la literatura indica que existen críticas a una y a otra alternativa. Entonces, las críticas asociadas a la primera alternativa, que aparecen como muy relevantes, indican que se está suponiendo que los dos primeros momentos de la distribución, es decir, la media y la varianza de la distribución de pérdida, permiten eliminar la dependencia serial en la serie, en el residuo resultante. Entonces, pero bueno, eso, la principal crítica es que esto estaría indicando que momentos superiores de la serie de retornos son constantes a través del tiempo. Y eso se sabe que no es así, ya que los retornos financieros presentan colas bastante pesadas. Entonces, en relación a eso, surge la segunda alternativa. Entonces, los modelos a revisar son los que están considerados dentro de esta segunda alternativa. Y de ahí surge el objetivo del trabajo, ya que saber cuáles son los modelos de mejor desempeño permite finalmente estimar medidas de riesgo más precisas, lo cual ayuda a reguladores e inversionistas para poder administrar de mejor manera las pérdidas financieras. Entonces, para conocer un poco más en detalle los modelos, uno debe saber en qué consiste el concepto de tail risk. El concepto de tail risk surge una vez se define este umbral, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos conocer es la distribución de los excesos, es decir, cuál es la distribución de aquella parte que supera el umbral. Entonces, este es el tail risk y este componente que está acá a la derecha representa la distribución, ¿no es cierto?, de estos retornos que superan el umbral o la distribución de los excesos. Este otro componente se puede entender de manera fácil al pensar que los eventos no extremos, es decir, los que están bajo el umbral, sesgan esta distribución, la distribución de los excesos. Entonces, para corregir la distribución de los excesos, se multiplica un componente, ¿no es cierto?, que está asociado a la ocurrencia de los eventos extremos. Entonces, el primer componente del tail risk se asocia a la probabilidad de que ocurra un evento extremo, mientras que el segundo componente del tail risk está más asociado a la magnitud de esos eventos. ¿Vale? Ahora, este tail risk, el primer componente, ¿no es cierto?, asociado a la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, puede ser modelado de manera alternativa, a través de una intensidad que está más asociada al concepto de funciones Hazard, o una densidad, ¿vale? Mientras que el segundo componente siempre es una función del tipo generalizada de Pareto, tal como lo indica esta ecuación. Aquí se muestra la distribución, en el caso anterior está marcada la densidad, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los modelos a revisar, estos son los modelos que aparecen en la literatura. Acá está el nombre del modelo y acá aparecen distintas características. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuáles son las principales diferencias de estos modelos? Primero, la metodología de la identificación de los componentes del riesgo de cola, ¿ya? Y la otra diferencia importante es la forma en cómo se captura en esos componentes la dinámica de la ocurrencia de los eventos extremos, ¿vale?
¿Cuáles son los aspectos comunes? Es que todos estos modelos están fundamentados en el concepto del tail risk o riesgo de cola, y también el hecho de considerar todos características de los eventos extremos anteriores para pronosticar el riesgo de cola. Bueno, entonces, en relación a los datos utilizados, se van a utilizar de 15 a 20 stock markets. Hasta el momento tenemos 15 stock markets. Específicamente se utilizan los retornos logarítmicos negativos para series de frecuencia diaria, posteriormente, para analizar la capacidad predictiva de todos estos modelos respecto a medidas de riesgo. Se divide la muestra en dos partes. La primera parte considera 15 años y permite hacer el análisis in sample, es decir, el ajuste de los modelos, la estimación de los modelos. Mientras que la segunda parte, que son los siguientes 5 años, permite hacer el análisis out of sample. Este análisis out of sample consiste en un pronóstico de estas medidas de riesgo y también el backtesting correspondiente. Entonces, el análisis out of sample se basa en un forecasting o pronóstico puntual de medidas de riesgo, un forecasting también de densidad, ¿no es cierto?, donde lo que se está pronosticando más que una medida de riesgo en particular es la cola de la distribución de manera general, y una tercera parte en donde se analiza comparativamente la capacidad de pronóstico de estos modelos a través de una técnica llamada Model Confidence Set, que permite identificar el conjunto de modelos de desempeño superior respecto del pronóstico de estas medidas de riesgo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora el point forecasting, ¿no es cierto? Acá se está, para un modelo en particular, se pronostica el VAR y el expected shortfall, ¿ya? Se entiende que el VAR, que está definido ahí por la línea celeste, establece un límite superior para una pérdida, mientras que el expected shortfall es la esperanza condicional de esa pérdida una vez se supera el VAR. Bueno, acá está las 3 etapas de este backtesting. Primero, se hace una evaluación de pronóstico puntual para el VAR y para el expected shortfall basado en estos tests. Una segunda etapa del backtesting que consiste en utilizar funciones de pérdida para el pronóstico de la cola y la distribución. Y una tercera etapa que es este Model Confidence Set, ¿no es cierto?, en donde se compara la capacidad de pronóstico de estos modelos a través de comparando distintas funciones de pérdida asociadas. ¿Ya? Entonces, bueno, en el análisis empírico, este es el análisis in sample, en donde se muestra el ajuste de los distintos modelos, ¿no es cierto? Entonces, acá están la estimación de los parámetros asociados al primer componente del tail risk, es decir, el componente que estima la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo, mientras acá están la estimación de los parámetros asociados al proceso de las marcas o de los excesos. Bueno, acá también se muestra algunos criterios de información, el de Kaiki y el de Schwarz, y el valor de la función el logaritmo de la función de verosimilitud en cada uno de los casos. Entonces, bueno, dentro del análisis in sample, el modelo que tiene un mejor desempeño es este VDT-POT, ¿vale? Está resaltado con color verde. En relación al análisis out of sample, aquí está el point forecasting, es decir, se está mostrando la estimación del VAR para todos esos modelos. Ya el VAR está estimado al 95%. Bueno, respecto del
el backtesting puntual. Acá se observan los distintos modelos y acá los tests que analizan el VAR y los tests que analizan la calidad del pronóstico respecto al expected shortfall. Bueno, en café se destacan, bueno, ahí se muestra el valor P para cada uno de estos tests y en color, el café destaca aquel valor P bajo asociado a un mal desempeño del modelo para esa prueba en particular. Entonces acá, en este primer grupo de modelos, se observa que este modelo VDT-POT tiene un buen desempeño respecto al pronóstico del VAR, pero no así en el expected shortfall. Para este segundo grupo de modelos se observa que hay algunos como el SPOT en 2 versiones, presenta un buen desempeño en general para el expected shortfall. También acá el NPOT presenta un buen desempeño en el pronóstico del expected shortfall. Bueno, respecto del Model Confidence Set, ¿no es cierto? Que finalmente permite cumplir el objetivo del trabajo. Acá aparece distintas funciones de pérdida. Esas funciones de pérdida, que están representando en el fondo la cola de la distribución de pérdida, utilizan distintas medidas de riesgo. Pueden considerar medidas de riesgo individual, como el VAR, otras medidas de riesgo, como los expectiles, y una combinación de ellas, como por ejemplo el VAR y el expected shortfall. También hay una función de pérdida que está asociada a la distribución completa, más allá de medidas de riesgo en particular. Entonces, acá para distintos grados de profundidad dentro de la cola distintos grados de profundidad para la cola de la distribución de pérdida, se identifica el conjunto de modelos de desempeño superior. Entonces, en general, los modelos de desempeño superior identificados son 4. Entonces, se observa que el VDT-POT es un buen modelo, el MSM-POT es un buen modelo, y el S-POT en 2 versiones, en donde se considera la dinámica de la ocurrencia de evento extremo en un determinado parámetro, que es el parámetro de forma de la distribución asociada, y otro parámetro es este beta asociado a un parámetro de escala de la distribución asociada, que es del tipo generalizada de Pareto. Entonces, estos son los mejores modelos. Estos son los mejores modelos. Dependiendo de lo que se quiera pronosticar, es recomendable utilizar uno u otro, pero estos son los mejores modelos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? El pronóstico del VAR y el expected shortfall al 95% para 2 de los modelos que han resultado ganadores. Entonces, por ejemplo, acá se ve cuál es el desempeño de estos modelos en el caso de la pandemia, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que este modelo, que es el MSM-POT, uno de los ganadores, no tiene un buen desempeño en pronosticar la cola de la distribución de pérdida. Se queda bajo la pérdida experimentada, mientras otro modelo, que es el S-POT, muestra un mucho mejor desempeño y muestra un buen desempeño a través de toda la serie. ¿Vale? Entonces, acá no hay nada más que un resumen de lo que hemos visto. Dentro del análisis in sample, el VDT-POT es el mejor modelo, y para el análisis out of sample tenemos que para el point forecasting, estos son los modelos de mejor desempeño. Para el density forecasting, estos son los mejores modelos, lo cual es confirmado a través del Model Confidence Set, que nos permite identificar cuál es el grupo de modelos de desempeño superior. Bueno, lo último que quiero indicar es la relevancia de este tipo de modelo que permite, en el fondo, pronosticar medidas de riesgo. Un mejor modelo permite finalmente pronosticar una medida de riesgo más exacta, lo cual permite una mejor cobertura para
inversionistas, la cual cobertura exigida por un determinado regulador. Bueno, esa es la presentación. Muchas gracias.